Entonces ha quedado, bueno, no tienen como el otro día decían, ya no tenemos retroalimentación de esa clase, no, ya es el tema por visto. No, no es cierto. Obviamente, ¿no? Lo que tratamos de hacer es precisamente, digo, nos desfasamos un poquito, pero los videos ahí se quedan para la posteridad, para que ustedes lo chequen. Y precisamente cuando nos vemos en la reunión Zoom, les digo, solo se trata de aclarar dudas sobre, en este caso, dos temas, ¿no? Sobre el tema, sobre los dos temas de recién nacido. Entonces, eh, al principio como que les cuesta un poco de trabajo entenderlo, pero el chiste es que lo vayan leyendo para que a la hora que nos reunamos no desperdiciemos el tiempo hablando de cosas que en realidad pueden leer, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿tienen dudas específicas sobre clasificación del recién nacido o sobre reanimación natal? ¿Nadie, nadie? Pues yo tengo una duda, pero muy Ujú. pequeñita. Sí, Es claro. que, bueno, ayer tuvimos esa práctica, o sea, Ujú, fuimos a Seúl. ujú. Ajá, sí, te escucho, te escucho. Creo que se trabó. Ah, sí, nada más dijo ayer tuvieron esa práctica, fueron a CEU. Ay, ya, perdón, ya estoy bien, ¿ya me escuchan? Ah, sí, Como sí, que ya, se me ya te fue. escuchamos. Ah, Ajá. es que se me cortó tantita, pero justo igual en el video que de la clase de hoy decía que una manera de estimular a los bebés era con los golpecitos en el talón, pero Ajá. cuando yo dije eso allá en CEU, me Ujú. dijeron que eso ya no estaba como indicado, pero no sé si es que no esté indicado o justo dar los golpecitos en el talón para estimular al bebé o si todavía está pues como que todavía se hace o ya no. Se continúa haciendo. De hecho, en el manual de reanimación continúa los golpecitos en el talón, en la planta del pie y frotar la espalda como estimulación. La cosa aquí importante que hay que entender, eres Marcelino, ¿verdad? Es entender la diferencia entre PARAP, que es lo que ustedes vieron ayer seguramente, y reneo. Bueno, ayer hicieron reneo o hicieron PARAP. Reneo, Reneo. ah, ok. Ah, bueno, entonces ahí ya notaron que hay diferencias. Cuando hagan PARAP van a ver que sí hay diferencias respecto a reneo, porque en PARAP es una forma de reanimación cuando ustedes están solos, ¿no? Cuando suponiendo que están en el pueblo y no tienen nadie que les ayude, ¿no? En cambio, reneo es una reanimación en un ambiente hospitalario, o sea, donde todos tienen que saber qué hacer. Y el manual de reanimación neonatal se los voy a mandar ahorita en un ratito para que lo chequen. Ahí habla sobre la estimulación que el niño puede recibir a la hora que nace y si son dos formas que están aceptadas. Frotar la espalda y dar pequeños golpecitos en el talón. Esas siguen siendo las formas. Hace años veían ustedes y en las películas y las caricaturas, ¿no? Que agarraban al niño y según le daban una nalgada como estimulación. Eso obviamente sí no se hace, ¿no? Eso es trauma, ¿no? Entonces eso no hay que hacerlo. Pero frotar la espalda y darle pequeños golpecitos, estímulos en el talón, eso sí puede ser. Uh -huh. Yo tengo otra duda. Es que igual ayer, y en lo que había leído, lo de las secreciones. O sea, yo ahorita me llamó la atención que decía que lo de la limpieza de secreciones solo era si era necesario, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ayer o igual, pues ahora que estuvimos ahí en ginecología, que veíamos, o sea, obviamente el pediatra estaba ahí al lado, ¿no? Y pues mucho esto de que las secreciones eran siempre y recalcaban de que siempre, siempre, igual ayer fue como de que, ay, siempre, siempre tienen que volver a ver lo de las secreciones, ¿no? Y ya que como que vuelves a ver el estado del bebé y lo vuelves a evaluar, lo primero es irte a las secreciones. No, las secreciones solo se aspiran si son necesarias, nada más, o sea, no se aspira de rutina. La teoría es que cuando el niño nace, pues obviamente tiene agua en la boca, ¿no? Líquido. Y hacen exactamente lo mismo que ustedes cuando se meten en la alberca y tragan agua, se tragan el agua, ¿no?
Entonces eso no va a ser razón suficiente para que se ahoguen o se asfixien. La cosa es que si hay meconio o secreciones espesas, esas sí hay que aspirarlas, aspirar boca y aspirar nariz, ¿no? En ese orden. Porque esas secreciones, sobre todo el meconio, a la hora que el niño inspira, pueden aspirarlas e irse al pulmón y causar aspiración de meconio. Pero solo en esos casos se aspira. Es decir, no se debe de aspirar de rutina, porque además a la hora de aspirar puedes causar un estímulo vagal y eso provoca bradicardia y provoca hipopnea, y entonces si de por sí el niño requiere reanimación, porque está bradicárdico, porque no respira o lo que sea, pues entonces van a causar más problemas que beneficio. Entonces la idea es que no se aspire de rutina, solo a quien es necesario aspirar, ¿sale? Y siempre aspirar primero boca y después nariz. Y si checaron, por ejemplo, ya Reneo ayer en sus prácticas, vieron que hay una cosa que cambió en el video. Ese video lo hice cuando empezó la pandemia, ¿no? En el 2020. Entonces hay una revisión actual. ¿Quién me quiere decir cuál es? Es respecto a las preguntas que se hacen antes de que el niño nazca. Ah, sí. Ujú. Bueno, no sé, pero y sí decían que cuando se pregunta antes de que el niño nazca es lo del líquido amniótico, ¿no? Si está Ujú. claro. Y ya Ujú. cuando nace, ya no se pregunta si el niño aspiró meconio o salió por Ujú, meconio. sí, ¿no? Ujú, ujú. Todo lo demás, todo lo demás. Ya, o sea, ya tenerlo. Pero, ujú. No, eso sí dice en el video. Pero hay una cosa que es diferente en el video a cómo se debe hacer actualmente. ¿Quién notó un cambio en esas 4 preguntas antes de que el niño nazca? Chale, qué bueno que pusieron atención No ayer sé y si hoy. era lo de cuántos productos se esperaban. Ándale, ajá, Sí, ¿no? exactamente. Esa Porque, pregunta se cambió por ¿cuál? no sé por cuál. Solo sé que esa se descartó porque justo ayer en la práctica yo también dije como que pues tenemos que ver si el producto es único o gemelar. Y Ajá, la pasante me dijo como que actualmente creo que en las prácticas ya no se preguntaba tanto como eso, solamente, ok. pero nada más nos Ajá. dijo que se mantenían las otras 3, pero no sabía que se había agregado otra. Ah, sí, son 4. O sea, mucho ojo. Hagan de cuenta, cuando el recién nacido, pues van a nacer, ustedes solo se enfrentan a una mujer embarazada y el bebé puede nacer bien o puede nacer mal, ¿no? O sea, ustedes no lo pueden saber. Incluso la señora puede tener un buen control prenatal, no hay factores de riesgo asociados, el embarazo fue de término, el parto se lleva de buena forma, no notan complicaciones a la hora de realizar el partograma y de todas formas el niño puede nacer asfixiado y meconiado, ¿no? O puede ser la madre adolescente que no llevó control prenatal, que jamás fue al doctor, que ni siquiera sabía que estaba embarazada y el niño nace con madres, ¿no? O sea, no requiere nada de reanimación. Entonces, reanimación natal precisamente se basa en este concepto. Acuérdense que el 90% de los niños nacen sin ayuda. Por eso es que las parteras son exitosas, ¿no? Porque 9 de cada 10 niños les van a nacer sin problemas. Pero siempre va a haber un niño que requiera algo de asistencia. Y esa asistencia generalmente es lo más básico, lo que hacen, lo que le llamamos la reanimación básica, que consiste en 5 pasos: mantener el calor, aspirar las secreciones si es necesario, secar, estimular y reposicionar. Esas 5 acciones consisten en la reanimación. Pero para que ustedes se preparen para reanimar a un niño, recuerden, una cosa es que estén en un ambiente hospitalario. Si están en un ambiente hospitalario, la teoría dice que va a haber un ginecólogo, o un interno, o un pasante, o el médico general, o quien sea, e incluso puede ser una enfermera obstetra, pero alguien que va a atender el parto. Y ustedes solo van a recibir al bebé. Entonces hay que hacer 4 preguntas. Mucho ojo, ahí no importa la edad de la mamá, cuántas que están, bueno, sí importa, pues, pero no lo van a preguntar, no van a hacer la historia clínica de la mamá. Solo van a hacer 4 preguntas que los va a orientar si el niño requiere reanimación. Si el producto es a término, si las semanas de gestación, pues, o sea, si el producto es a término, si hay factores maternos de riesgo asociados. Y eso puede incluir todo, ¿no? Si la mamá es preeclámptica, es diabética, es adolescente, es añosa, etcétera, ¿no? 3, si el líquido es claro. O sea, si hay ruptura de membranas, ¿cómo está el líquido? Porque si tiene meconio, tengan por seguro que hay datos de sufrimiento fetal. Y si el líquido es claro, ¿no? ¿No? Y la última pregunta fue la que se cambió. En la 7ª revisión, de la 1 a la 7, la pregunta era ¿cuántos productos se esperan?
Y suena absurdo, pero pues porque a veces hay un embarazo gemelar y tu hijo le solo prepara un equipo de reanimación, ¿no? Ay, solo tengo una cuna. Y ya si eran gemelos, pues preparabas 2 cunas, y si eran trillizos, pues 3 cunas. Pero se quitó esa pregunta, porque como dice Stephanie, pues es muy sonso, ¿no? Así de, ay, se me olvidó decirte que eran gemelar, pues no manches, ¿no? O sea, entonces esa pregunta se cambió a qué maniobra se va a hacer con el cordón. Porque entonces, como ustedes también ya leyeron en gineco y ya saben, el pinzamiento tardío del cordón le ofrece al niño todavía un poco de pulso de la madre y un poquito de oxígeno. Y eso le ayuda un poquito a su adaptación neonatal. Entonces, esa pregunta de cuántos productos esperan que viene en el video, se cambió por qué se va a hacer con el cordón umbilical. Eso habla de que ustedes tienen que tener una relación con el ginecólogo. Tienen que llegar y preguntarle, oye, ¿qué vas a hacer con el cordón? ¿Quieres darle pinzamiento tardío o no? Etcétera. Y entonces esa relación es bien importante porque imagínense, si el niño está con datos de asfixia, es prematuro y sale todo moco, ni modo que el ginecólogo esté ahí un minuto ahí viendo hasta qué hora deja de pulsar el cordón y ya se lo corta, ¿no? Ya se los da a ustedes todavía más moco de lo que ya estaba, ¿no? Entonces ustedes dicen, ah, no, pues el niño nace prematuro, está meconeado, pínsalo rápido y me lo pasa. Siendo ya el ginecólogo lo pinza y te los pasa de volada, ¿no? Sin esperar ese pinzamiento tardío. Entonces, para eso sirve esa última pregunta, para ponerse de acuerdo con el ginecólogo, ¿no? Y el chiste de que sepan reanimación natal es que un día les va a tocar reanimación. Y eso puede ser la gran diferencia entre un niño sano a un niño asfixiado, ¿no? Imagínense todo el cambio que puede tener esa persona en la vida. Si no lo saben reanimar, va a quedar con parálisis cerebral infantil, ¿no? En cambio, si lo reaniman bien, el niño va a tener una vida saludable. Entonces, ese primer minuto de vida, en donde se aspira, seca, estimula y se mantiene el calor, es vital para cualquier persona, ¿no? Si todos ustedes están viendo este video, créanme que es porque cuando nacieron su pediatra lo hizo, ¿no? Entonces, porque tienen un buen desarrollo. Entonces, así de sencillo es esto, ¿no? Aquel que no tenga una buena reanimación cuando la necesita, le va a ir mal en la vida, ¿no? Como les dije al principio, ¿no? 9 de cada 10 niños no requieren nada. 9 de cada 10 niños pueden nacer en la sala, en la parto, la atiende el parto a la abuelita, lo recibe el primo, ¿no? No hay nadie, la mamá lo recibe solito y se corta su propio cordón. O sea, esas historias pasan y los niños no salen asfixiados, porque afortunadamente la gran mayoría no necesita ayuda. Pero aprendemos reanimación por aquellos niños que sí requieren reanimación. Y esta clase solo se basa en la reanimación básica, ¿no? No sé si ayer les dieron todo lo de intubación y compresiones y cosas por el estilo, pero eso no lo vamos a ver. Eso tal vez, bueno, más adelante, depende de cómo vayan sus calificaciones de exámenes, los invite a realizar reanimaciones en vivo y puedan reanimar un bebé. Pero eso no lo vamos a ver ahorita. Ahorita solo es reanimación básica, lo que salva el 99% de los niños, ¿sale? Ok, ¿más preguntas? Preguntas. Yo tengo una pregunta del día de ayer. Cuando estaba checando lo de la escala de Capurro, ¿es de Bayard? Para empezar, no entendí muy bien eso de menos. Ajá. Allá. Sí, ese No, de que es la de Bayard, que para empezar no entendí y todos esos valores, y por más que vi una tablita no lo comprendí. Y aparte había una que decía del vello corporal. Sí, el vello corporal, que evalúa la piel. Ajá. Bueno, te escuché medio mucho la pregunta, pero tu duda es interpretación de Ballard. Entonces ahí la cosa importante es saber cuándo aplicarla. O sea, acuérdense que el recién nacido nace y tienen que evaluarlo de distintas formas. Para empezar el Apgar, que tienen que evaluar al minuto y a los 5 minutos, y cada 5 minutos si el Apgar es menor a 7, ¿no? Y eso solo habla de la adaptación, qué tanto el niño está adaptado al medio. Tienen que evaluar Silverman, y Silverman evalúa datos de dificultad para respirar. Se debe de evaluar a los 10 minutos en todos los niños, y puede ser útil utilizarlo a cualquier edad, ¿no? O sea, no, incluso puede haber un adolescente que llegue con datos de dificultad respiratoria y ustedes hagan el Silverman y simplemente con eso se orientan a qué tan dificultoso está, ¿no? Qué tanta dificultad para respirar tiene. Y para evaluar las semanas de gestación,
Lo que hace el ginecólogo es sacar el FUM, ¿no? La fecha de última regla, y de ahí se pone a contar, pero eso implicaría que la señora se embarazó justo el día de su regla, ¿no? Y todos ustedes saben que eso no ocurre, ¿no? Entonces, el ginecólogo no puede saber en realidad cuántas semanas de gestación tiene, solo da una aproximada. Entonces, Capurro y Ballard son escalas de valoración de la maduración, ¿no? ¿Qué tan maduro está un niño de acuerdo a sus características físicas? Capurro es la más fácil de aplicar porque Capurro, hay Capurro A y Capurro B, y acuérdense que solo puede haber parámetros somáticos o pueden agregar los parámetros neurológicos, ¿no? La diferencia entre estos dos es que los parámetros neurológicos no los puedes aplicar si el niño tuvo asfixia, ¿no? Porque pues el niño va a estar ahí todo moco, o si el niño está intubado y sedado, pues obviamente no van a aplicar la parte neurológica. Y entonces solo aplican los criterios somáticos. Esa es la diferencia entre Capurro. ¿Cuándo aplicar Capurro A y cuándo aplicar Capurro B? Pues los somáticos solo se aplican, se aprenden a aplicar a todos los niños y los neurológicos no. Esa sería la diferencia entre Capurro A y Capurro B. Pero hay una limitante. Acuérdense, Abigail, esta es la respuesta a tu pregunta. Capurro, le das un valor a estos puntos y lo divides entre 204, ¿no? O entre 200, dependiendo si es Capurro A o Capurro B. Y entonces, suponte que tu niño saca 0 en todo. 0 en la piel, 0 en la mama, 0 en la orejita, 0 en la glándula mamaria, 0 en el pezón. Y entonces, le das 0 puntos a todo. Lo único que te queda es la constante de 204. Y si dividen 204 entre 7, ¿cuánto les da? ¿29? 29, ¿no? Es decir, que Capurro no se puede aplicar a niños menores de 28 semanas. Esa es la limitante que tiene Capurro. Solo se puede aplicar en niños más grandes. Entonces, Ballard es una escala un poco más completa porque mide muchísimo más parámetros físicos y neurológicos. Entonces, haces exactamente lo mismo, Abigail. Tú evalúas toda la escala y también tienes que sumar los puntos, pero también le puedes restar puntos. Si el niño no hace algo, en lugar de ponerle +1, puede ser 0, no le sumas nada. O incluso puedes restarle puntos a tu sumatoria. Esa es la diferencia que tiene Ballard. Y entonces Ballard tiene la ventaja que puede aplicarse a niños a partir de 22 semanas. Esa es la diferencia entre Ballard y Capurro. Y a eso se refiere lo de los puntos. Capurro solamente suma puntos, pero no resta. En cambio, Ballard suma puntos y resta puntos, ¿no? Es como ustedes en su examen, cuando tengan una mala, yo les voy a quitar un punto en su calificación, ¿no? O sea, es decir, pierden 2 puntos, la que tuvieron mal y el punto que les resto. Entonces, hagan de cuenta que así pasa con Ballard. Mucho ojo. Yo no les pido que se aprendan Ballard, solo que sepan que existe y en qué caso se aplica. Pero incluso Ballard es una escala que debo de confesarles que los pediatras no la sabemos de memoria. Agarramos y tenemos que ir a ver la escala y a hacerla. Pero pues obviamente recibimos 40 niños de término y recibimos un niño prematuro menor de 28 semanas. O sea, solo lo aplicamos en muy pocas ocasiones. Esa también es la cosa. Entonces no se estresen por Ballard, sí por Capurro, ¿vale? ¿Más dudas, preguntas? Yo tengo una duda, pero Ujú. va más a lo de Torch. Ajá. Había leído que en el caso de toxoplasmosis, Ujú. sí, toxoplasmosis, cerca del 85% de los niños pueden nacer asintomáticos. Ujú. Entonces, en esos casos, ¿cómo te das cuenta de que tiene esa infección? O sea, ¿realizas como algún examen para detectarlo así de rutina a todos o cómo? No. De hecho, ese es el problema precisamente con el perfil Torch. O sea, el perfil Torch teóricamente solo lo realizamos en aquel niño que parezca afectado, que tenga microcefalia, calcificaciones, retraso en el desarrollo, las fontanelas amplias, que haya nacido de peso bajo, talla baja, etcétera, que tenga hiperbilirrubinemia que no se explica, que no tolera la alimentación, etcétera. Todo ese tipo de niños hay que pedir el perfil Torch.
todo aquel niño que no tenga una evolución adecuada. Entonces ahí te va, Jairo. El ser asintomático no quiere decir que no tenga de plano ningún dato. Quiere decir que pueden hacer sin dificultad respiratoria ni nada y a lo mejor no requiere hospitalización porque no tiene nada grave. Muy probablemente lo mandes a su casa, a lo mejor. Pero en el seguimiento pediátrico siempre va a haber algún dato. Siempre va a haber hipodesarrollo, microcefalia, pobre ganancia ponderal, puede haber 1000 cosas. Y eso es lo que te hace y te obliga a pedir un perfil TORCH. Entonces, todo niño con talla baja que un desarrollo inadecuado en cuanto a crecimiento o desarrollo requiere un perfil TORCH. Pero efectivamente no se toma de cajón a todos los niños, ¿no? Porque afortunadamente la incidencia es baja. Entonces, no vale la pena hacer un tamizaje, no vale la pena tomárselo a todos los niños, solamente a aquellos que parezcan afectados. Una cosa bien importante es sífilis, por ejemplo. Cualquiera pensaría que sífilis no pasa, pero hay sífilis congénita y es más frecuente de lo que creen. Ahorita tengo 2 niños hospitalizados con sífilis congénita y esas los diagnosticamos porque a la mamá se le hace el VDRL. Porque créeme que uno de esos niños nació completamente asintomático y no tiene nada, y el otro niño sí nació con sífilides. Entonces, ahí pues, pasa como lo que te comentas, ¿no? A ese niño le hacemos el perfil TORCH, pero porque hay un antecedente materno. Entonces, también puede pasar eso, que la mamá tenga, por ejemplo, rubiola durante el embarazo, pues hay que hacerle el perfil TORCH al niño, ¿no? Que la mamá sepa que convive con gatos, pues entonces podría hacerle todo el perfil TORCH. Porque también hay una cosa es la priva y otra cosa es lo que hacemos en la institución pública. En la institución pública no se le hace el perfil TORCH a nadie más que tengas datos. Y en la priva, pues si el papá tiene dinero, tiene seguro de gastos médicos mayores, y pues tiene gatos, híjole, pues vamos a hacer el perfil TORCH, ¿no? Solo porque tiene gatos, ¿no? A lo mejor tiene toxoplasma, nada más por eso. Entonces, es una gran diferencia también en México, ¿no? Y en el caso del tratamiento para justamente toxoplasmosis, bueno, es que no lo entendí muy bien porque son como que varias cosas, entonces no sé si me podría explicar bien. No entendí cómo. No entendí la pregunta porque te escuchaste muy robótico al principio. En el tratamiento de toxoplasmosis, Ajá. que no comprendí más bien el esquema. Si me pudiese explicar. ¿El esquema de erradicación? Ajá. El tratamiento puede ser erradicador. Bueno, aquí con perfil TORCH hay una cosa importante. De los gérmenes que producen de perfil TORCH positivo, algunos pueden ser secuelas, por ejemplo, rubiola, cuando la mamá lo pasa durante el embarazo. Algunos pueden ser activos, como sífilis, ¿no? Que la mamá puede tener sífilis en el embarazo y tenerlo. O algunos pueden ser continuos, por así decirlo. Por ejemplo, toxoplasma. Si la mamá tiene toxoplasmosis, el niño puede llegar a tener toxoplasmosis. Acuérdate que es un parásito. Y entonces requieres dar el tratamiento de erradicación. Entonces aquí viene la cosa importante. El tratamiento de sífilis neonatal, el tratamiento de rubiola neonatal y el tratamiento de toxoplasma neonatal es obviamente muy diferente al tratamiento de un niño que tenga toxoplasmosis cuando es adulto, bueno, cuando es grande o cuando es adulto, porque el tratamiento de erradicación del toxoplasma gondii, acuérdate que es un parásito pulmonar y entonces generalmente se erradica hasta en 21 días. Pero en el neonato, el tratamiento puede durar hasta 60 días dependiendo la sintomatología y los hallazgos. Porque es a lo que vamos, Jairo. Acuérdate que una cosa es tener el TORCH positivo. TORCH positivo quiere decir que es muy probable que la gente esté en ti porque estás produciendo anticuerpos contra él. Pero otra cosa es que de verdad lo tengas presente en ese momento. El ejemplo que se me ocurre es varicela. Cuando el niño nace y le hacen el perfil TORCH, puede dar positivo a varicela, ¿no? Pero entonces puede ser 2 cosas. 1, que el niño haya cursado varicela en útero y cuando nazca ya no tenga nada y solo tenga los anticuerpos. O 2, que el niño nazca y tenga la varicela activa y tenga las lesiones dermatológicas. Como lo que les decía ahorita con el de la sífilis. Tengo 2 casos exactamente en este ejemplo. Un niño que tiene asintomático completamente y el otro niño que sí tiene sífilides. Entonces, a los 2 se les tiene que dar tratamiento porque no puedes saber si el que no tiene lesiones apenas las va a desarrollar.
Y entonces a eso se refiere la variación del tratamiento. El tratamiento depende de si el niño presenta síntomas o no, y si aíslas al parásito en el niño o no. Porque acuérdate que el perfil TORCH solo busca anticuerpos. Ajá, pero no puedes saber si el niño está afectado en ese momento o pasó toda la afección in útero. Tal vez sí puedes, entre comillas, porque si la afección fue in útero, el niño va a nacer con microcefalia, con deterioro neurológico, flácido, con pobre succión, con datos inespecíficos de que está afectado por perfil TORCH. ¿Vale? Y creo que la doctora Sánchez iba a hacer una pregunta. Sí, es que mi micrófono se escucha muy bajito, no sé si me escucha, pero... Es que no te escuchamos. Ah, sí. Bueno, mientras redacta su pregunta, ay, creo que ya la puso, ¿verdad? Creo que ya la quité. Dice, ayer vi en la consulta un peque que tuvo sífilis congénita, ahí va la vacunación. Ajá. Pero no lo querían vacunar por el antecedente. ¿Eso a qué se debe? Ah, eso se debe a que no saben, no saben las verdaderas indicaciones y contraindicaciones de la vacunación. Ya había terminado su esquema. Sí. El verdadero problema es que no saben las indicaciones o contraindicaciones de la vacunación. Más adelante vamos a ver el tema de vacunas. De hecho, creo que ahora está asignado a Víctor, que él se los va a dar. Pero van a ver que hay indicaciones y contraindicaciones absolutas o relativas. Entonces, no existe una contraindicación absoluta de que un paciente que haya tenido sífilis no se pueda vacunar. Al contrario, tienes que vacunar. No tiene nada que ver su antibiótico, ¿no? Ni siquiera el antibiótico afecta a los gérmenes que son prevenidos por vacunación. Entonces, no. Dentro de las contraindicaciones absolutas es que tenga una alergia al medicamento, bueno, a la vacuna, o que tenga una reacción previa, que el sitio donde vas a poner la afección esté lesionado, o que tengas una inmunodeficiencia activa. En el caso de las vacunas de virus vivos o bacilos atenuados, por ejemplo, de BCG, ¿no? Ese no se la vas a dar, o varicela, que es una de virus vivos atenuados, no se la vas a dar a alguien inmunodeficiente. Pero fuera de ahí, ni el cardiópata, ni el neumópata, ni el hepatópata, ni el niño que esté bajo algún tratamiento, se le tiene que suspender la vacunación. Es más, si el niño tiene faringitis, otitis, gripe, diarrea, lo puedes vacunar. Incluso la fiebre no es una contraindicación. Hay que controlar la fiebre y le puedes aplicar la vacuna si quieres, ¿no? Solo que si el niño vuelve a tener fiebre, ya no vas a saber si fue por la vacuna o por la diarrea o por la gripe. Esa es la punta, por eso le llamamos que es una observación, pero ya incluso no es contraindicación la fiebre, solo es una observación. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que es porque no saben las indicaciones y contraindicaciones de la vacunación, y para sacársela fácil dijeron, ay, no, mejor no lo vacunamos, ¿no? O sea, pero no es lo correcto. Ustedes como médicos tienen que saber cuáles son las indicaciones y contraindicaciones, ¿vale? Bueno, pero esa pregunta ahora que lo estoy pensando no tiene mucho que ver con reanimación. Lo veremos más adelante con vacunas, pero cuando tenga preguntas así, pues háganlas, ¿no? Son cosas interesantes. Ahorita muy bien. Bueno, ahorita vamos a ver. Nos queda poquito tiempo de esta primera reunión. Entonces, miren, la valoración del recién nacido es una valoración que tienen que hacer en todos los recién nacidos, ¿no? Apgar, Silverman, Capurro, a todos los niños se tienen que hacer. Son escalas que se tienen que aplicar, ¿no? Algo así como la talla y el peso en todos los niños, también los tienen que evaluar. Esos niños tienen que evaluar si el niño tiene peso adecuado, peso bajo, o peso alto para su edad gestacional, porque también eso los va a orientar si hay factores de riesgo. Los niños que tienen peso bajo o peso alto pueden hacer hipoglucemia, es más probable que tengan diabetes en su vida de adulta, ¿no? El desarrollo neurológico es un poquito más lento en los niños prematuros, y todo eso lo tienen que saber, ¿no? Para que sepan clasificar al recién nacido.
Entonces, una cosa importante que tienen que saber ahorita que están conectados en esta primera reunión para que más adelante no les cueste trabajo, es que el primer diagnóstico pediátrico siempre es el grupo etario. Ejemplo, un recién nacido que llega por hiperbilirrubinemia, su diagnóstico no es solo hiperbilirrubinemia. Su diagnóstico es recién nacido de 38 semanas, con peso adecuado para la edad gestacional, hiperbilirrubinemia multifactorial o hiperbilirrubinemia por incompatibilidad de grupo, etcétera. Pero siempre tienen que clasificar al recién nacido. Y no solo al recién nacido, también al adolescente, al escolar, todo. Ejemplo, llega un niño de 4 años con una fractura, su diagnóstico no es fractura de húmero, ¿no? Su diagnóstico sería escolar femenino eutrófico, escolar femenino hipotrófico, escolar femenino de obeso, con fractura de húmero. Es decir, siempre el primer diagnóstico es el diagnóstico pediátrico y el caso del recién nacido es un poquito más largo porque tienen que clasificar las semanas de gestación y el peso, ¿sale? Ahora bien, en el tema de reanimación, lo que quiero que quede claro es eso, que la reanimación la aprendemos solo por este pequeño porcentaje de niños que requieren ayuda, ¿sale? Siempre va a haber un poco de dudas a la hora de hacerlo, pero recuerden, se hacen 4 preguntas antes del nacimiento, ustedes se van a hacer 3 preguntas en su mente una vez que el niño nació, y luego ya se hacen los 5 pasos de la reanimación básica. Entonces, ahorita en esta pequeña reunión estamos sobre tiempo, voy a finalizarla y vamos a iniciar otra. Y los veo exactamente a las 8 en punto, ¿no? Mientras recibo sus... Ah, no es cierto, no. No, pues ustedes ya vinieron a rotar, no olviden. Entonces, voy a finalizar esta reunión y empezamos otra inmediatamente para hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Sale, no me despido, los veo.